Entonces, buenas tardes. Buenas tardes. Si se recuerdan, ayer les dije que íbamos a mirar la parte del gráfico de cargas puntuales. ¿Sí? Entonces le enseño cómo funciona el Moodle desde mi Moodle, ¿vale? Ustedes no necesitan ahora abrir Moodle ni eso, pues después lo van a hacer en la casa como una pequeña tarea. ¿Sí? Pero por el momento simplemente pongan cuidado a la pantalla. Entonces, tengo dos programas que realizan el gráfico del potencial eléctrico, ¿vale? Realizan el gráfico del potencial eléctrico de cargas puntuales. ¿Sí? Si se acuerdan, una carga puntual es una carga parecida a un punto. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula del potencial eléctrico de una carga puntual? ¿Se acuerdan? Potencial eléctrico de una carga puntual. V, ¿cuál es la fórmula? Dale, lo hemos visto ayer también en clase. Dime. K por Q sobre R, ¿vale? Constante eléctrica por Q, valor de la carga sobre R, ¿vale? Entonces, si tengo, por ejemplo, una carga puntual Q acá, y esta es mi pantalla, ¿vale? ¿Cómo calculo el potencial eléctrico en cada punto de la pantalla? Pues voy en este punto, tengo que calcular la distancia de la carga al punto, tengo que calcular la constante eléctrica y el valor de la carga. ¿Vale? El valor de la carga siempre es constante eléctrica siempre es constante, lo que cambia es la distancia. ¿Sí? Entonces el potencial dependerá de la distancia de la carga y fundamentalmente será un potencial de forma circular, de simetría circular, ¿vale? Alrededor de la carga. Si tengo dos cargas, ¿cómo se calcula el potencial? Si tengo una carga Q1 y una carga Q2, ¿cómo se calcula el potencial, por ejemplo, en este punto? ¿Cuál será el potencial total? La suma del potencial de cada una. Si la carga es positiva, tiene potencial positivo. Si la carga es negativa, tiene potencial negativo. Igual, el potencial en este punto será la suma del potencial de esta más la suma del potencial de esta. ¿Sí? Si tengo 10 cargas, pues el potencial en el punto será la suma de 10 potenciales. Entonces, ¿cómo funcionan los dos programas? Miran cada punto de la pantalla, en cada punto calculan el potencial de la carga 1, lo suman al potencial de la carga 2 hasta la carga n, se puede poner un número cualquiera de carga, encuentran un valor que es el potencial. Pues hay dos programas, uno en Excel, el valor lo hace una gráfica en 3 dimensiones utilizando las funciones de Excel. Entonces el valor del potencial será la coordenada y, o sea, la vertical, ¿sí? Y el otro es un programa en Java que en lugar asigna un color dependiendo del valor del potencial. Entonces potenciales más altos tendrán un color más claro y potenciales más bajos tendrán un color más oscuro. Potenciales positivos el programa los dibuja en rojo y potenciales negativos los dibuja en verde. ¿Vale? Esperen un momento que cierro acá, que molesta un poco el ruido. Entonces, vamos a ver primero, así funcionan los programas. Vamos a ver primero el programa, el gráfico en Excel. Lo encuentran acá en la unidad 3 de Moodle, donde dice gráfico del potencial eléctrico en Excel, ¿vale? Solamente descargar el archivo y abrirlo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona este programa? Es más sencillo del otro, permite solamente indicar 5 cargas, de 1 a 5. Acá damos el valor en coulomb de la carga y acá las coordenadas de la carga en una pantalla de 0 a 100 en la X y de 0 a 100 en la Y. Entonces empecemos con algo sencillo. Damos una sola carga y ponemos las otras a 0 y la carga la ponemos en el centro, en 50 y 50. ¿Vale? Las otras cargas son todas 0. ¿Cómo saldrá el gráfico de este potencial? Es una sola carga en el centro y lo gráfica con el valor del potencial en la coordenada Y. ¿Cómo será el gráfico de este potencial? Antes de verlo. Pues círculo se fuera en 2 dimensiones. ¿Cómo es en 3 dimensiones? Un
sí, una montaña, decimos así, centrada en el centro de la pantalla. Pues acá la podemos ver. ¿Vale? Esta es la gráfica de este potencial. Está en el centro en coordenadas 50, 50. ¿Vale? Entonces esta es la posición y esto es el valor del potencial. Como ven, mientras nos acercamos a la carga, el potencial tiende a infinito. Si el potencial en la carga, la distancia es cero, el valor del potencial tiende a infinito. ¿Vale? ¿Qué otro caso podemos ver? Si el potencial, la carga fuera negativa, ¿cómo cambiará la gráfica? Hacia abajo. Exactamente. Es la misma gráfica hacia abajo. ¿Vale? ¿Se acuerdan que esta es una vista en 3 dimensiones? En realidad el potencial pues se necesitaría dibujarlo en 4 en un sentido. ¿Por qué? Porque el potencial tiene 3 dimensiones y su valor tendría que ser un color. Entonces este potencial sería esférico, ¿sí? Pero nosotros lo vemos en 2 dimensiones con el valor del potencial en la tercera. Pero sí, pues es imposible, pero se necesitaría un programa que lo dibuja en 4 dimensiones, porque el potencial tiene simetría esférica alrededor de la carga. ¿Qué quiero decir? Si esta es la carga puntual, el potencial o la superficie equipotencial son esferas alrededor de la carga. ¿Vale? Acá no vemos las esferas, sino vemos pues el potencial con esta simetría porque lo representamos en 3 dimensiones. ¿Vale? ¿Qué representan esas bandas de colores? O sea, ¿qué quiere decir, por ejemplo, los potenciales que están todos acá o acá o acá, al mismo nivel de altura? ¿Qué representa la altura? El nivel del potencial, o sea, todos los puntos que están a la misma altura se encuentran al mismo potencial, se encuentran sobre superficie equipotenciales. ¿Vale? Una superficie equipotencial, si se acuerdan, es una superficie que tiene todo el mismo potencial. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Hagamos un dipolo, una carga negativa en 25, 25 y una carga positiva de signo opuesto en 75, 75. ¿Vale? La gráfica como resulta así, ¿vale? Acá tienen la carga negativa, potencial negativo, acá carga positiva. ¿Cuánto vale el potencial en esta línea? 0, es exactamente al centro de las cargas, el potencial es 0. ¿Vale? Este es un programa sencillo, está hecho en Excel. ¿Sí? Fundamentalmente, ¿qué hace? Estos son los puntos de la pantalla de 1 a 100. Acá los ven, de 1 a 100 la Y. Calcula el potencial en toda esta matriz. ¿Sí? ¿Cómo lo calcula? Con la fórmula que les dije antes, pues ahora acá se ve mal, pero es fundamentalmente la constante eléctrica por Q sobre radio. Radio, como lo calcula, lo vemos acá como fundamentalmente Pitágoras, ¿sí? O sea, la distancia entre las coordenadas de este punto y la coordenada de la carga, calcula distancia Y, distancia X al cuadrado, bajo raíz cuadrada, o sea, fundamentalmente utiliza Pitágoras. ¿Vale? Así funciona el programa. Ahora, es más interesante ver el programa que hizo un compañero, lo pueden descargar acá, donde dice, pues no lo descarguen ahora, donde dice física electromagnética interactiva. ¿Vale? Le dan acá, lo descargan, le dan abrir y le dan pues permitir y lo instalan. Siguiente, instalamos. Se instaló, vamos a ver, creo que me puso el icono en el... No, vamos a ver, todos los programas, acá tendría que estar entre los recién instalados, ¿no? Descarguémoslo otra vez. Física electromagnética interactiva. Abrir, ¿sí? Siguiente.
Si podrá poner en el escritorio, pongámoslo en el escritorio. Salir. No salió. Tal vez esto no. ¿Por qué no me permite instalarlo? Vamos acá. No, tenemos que verlo acá. Entonces, física electromagnética interactiva, vamos a ver si lo podemos instalar en el D. Profe, ¿no puede el abrigo que lo montan? ¿Cómo? Es que hay mucho ruido. ¿Qué falta el siguiente? Colocar nuevo volumen lo vamos a instalar para ver cómo funciona. Verifica. Vamos a ver. Ahora sí lo instaló. Potencial. No entiendo, tendría que ponerle un icono en el desktop, pero no me lo está instalando. La carpeta, ¿no? ¿Pueden probar, por favor, si se los instalan en los computadores de allá? Dovreste installare se archivo del programa. ¿Cómo? ¿Qué se llama ese archivo del programa? Dime, después cortas esa parte, dime. Computador, si por eso no logra instalar. Entonces, ese es el programa, como lo pueden ver y descargar. Simplemente darle aplicaciones y potencial eléctrico, ¿vale? Entonces acá abre este programa que les dibuja el potencial eléctrico. Ahora, ¿dónde se fue? Acá. Agrandámoslo así. ¿Vale? ¿Cómo funciona el programa? Simplemente le pueden dar el valor de la carga en Coulomb, ¿sí? Por ejemplo 5, y después darle clic en este punto y le dibujo una carga. Entonces dibujamos primero una sola carga. ¿Vale? Esto es el resultado. ¿Qué quiere decir? El programa entonces dibuja las cargas positivas en verde, ¿sí? Valor más claro quiere decir potencial más alto. Entonces ven, es una sola carga, lo dibuja en 2 dimensiones. El potencial acá tiende a 0, se va acercando la carga, tiende al verde más claro, que quiere decir valor infinito del potencial. ¿Vale? ¿Cómo podemos visualizar mejor este potencial? Podemos cambiar esto que es la frecuencia. ¿Qué quiere decir la frecuencia? Cada vez vamos ciclando los colores, ¿sí? O sea, en lugar que cambiar el color cada, no sé, 1000 valores del potencial, 1000 voltios, cambiamos el color cada 10 o 1 voltio. O sea, los colores se repiten más rápidamente. Entonces, por ejemplo, podemos darle frecuencia 10 y refrescar. O hasta mejor, dámosle 50 y refrescar. ¿Vale? ¿Qué ven acá? Ven la carga en el centro que representan esos anillos. No es campo, es potencial, pero que representan los anillos. El nivel de potencial, o sea, las superficies equipotenciales, ¿sí? La carga obviamente tiene superficies esféricas. En 2 dimensiones no podemos ver las esferas, sino la vemos como anillo, ¿sí? Entonces los puntos del mismo color tienen el mismo potencial. Quiere decir, todos los puntos sobre este anillo tienen el mismo potencial. Los anillos representan superficies
equipotenciales. Como ven, la superficie y el potencial se va volviendo más intenso, más alto, mientras nos acercamos a la carga, ¿vale? Porque los anillos se van volviendo más apretados, ¿sí? Más densos. ¿Sí? Pues puedo darle un valor todavía más alto, pongamos 200, y como ven, se ven mucho mejor los anillos de potencial, ¿vale? Esta es una carga positiva. Probamos con una carga negativa. Simplemente es darle menos 5. Menos 5. Y darle dibujar. Pues es lo mismo, simplemente dibuja el potencial negativo en rojo para indicar que es negativo. ¿Vale? Ahora, dibujamos, dámosle otra vez, reiniciar, dibujamos un dipolo. ¿Cómo lo dibujamos? Una carga positiva, por ejemplo, de 4 acá, y una carga negativa, por ejemplo, de menos 4 acá. Acá se ve muy bien la gráfica de un dipolo eléctrico. Acá es la carga positiva, acá la carga negativa. Estas son las superficies equipotenciales. Esta línea otra vez representa el punto donde el potencial es exactamente 0. ¿Vale? Si hubiera el campo eléctrico, ¿se acuerdan? El campo eléctrico, si el programa dibujara también el campo eléctrico, es perpendicular a la superficie, ¿cómo sería? Saldría de acá verticalmente y haría así, como cuando hemos dibujado la línea del campo eléctrico de un dipolo de dos cargas, ¿vale? Sería perpendicular a las superficies equipotenciales, ¿vale? ¿Qué podemos dibujar? Dos cargas positivas. Vamos a ver cómo salen dos cargas positivas. Una acá y una acá. ¿Vale? Ese es el potencial de dos cargas positivas. Como ven, el potencial es círculos acá. Acá toma esta forma. Y cuando vamos muy lejos, ven que el potencial otra vez se vuelve círculo. ¿Vale? Tal vez se puede ver mejor dibujando las cargas así. Una acá y una acá. Ven que el potencial cerca de la carga pues tiene una forma antes de un 8, después como de una elipse, ¿sí? Y después se va a volver un círculo. A una distancia infinita, el potencial, la superficie equipotenciale, serían círculos. ¿Por qué pasa esto? Cuando nos alejamos a una distancia infinita, todas las configuraciones de carga que parecen puntos, parecen cargas puntuales. Entonces, el potencial de una carga puntual es un punto, el potencial de estas dos cargas a una distancia infinita también tiene que ser el potencial de un punto, porque esas cargas desde una distancia infinita parecen un punto. Lo podemos averiguar, por ejemplo, dibujando unas cargas en un triángulo. ¿Vale? Dibujamos un triángulo de carga. 1, 2, 3 acá. Y de hecho podemos juntarle una acá para que venga mejor hecho. Una acá y una en el centro. ¿Vale? Dámosle una frecuencia un poco más baja, 60, refrescar. ¿Vale? Ven esto, pues puse las cargas en forma de triángulo, ¿sí? Cerca de la carga el potencial tiene una forma aproximadamente triangular. Otra vez, cuando nos alejamos mucho de las cargas, el potencial se vuelve otra vez circular, o sea, esférico, la línea de potencial, porque también unas cargas a triángulo, pues desde lejos parecen un punto, ¿vale? Eso es verdadero siempre, ¿vale? No les dije, acá el programa le tabula la carga número 1, su valor en Coulomb, su posición X y su posición Y. Entonces acá tienen todos los valores de las cargas. Vamos a ver otra configuración de carga interesante. ¿Se acuerdan que les dije cómo se obtiene
un campo eléctrico uniforme, ¿cómo tienen que ser las cargas? ¿Cómo hacemos para obtener un campo eléctrico uniforme? ¿Cuál es una forma de tener un campo eléctrico uniforme? Lo hemos visto también en la clase pasada. Dos placas paralelas, dos planos de carga paralelos, ¿vale? Entre dos planos paralelos el campo eléctrico uniforme. ¿Cómo serán las superficies, cómo son las superficies equipotenciales de un campo eléctrico uniforme? ¿Se acuerdan? Las líneas son líneas paralelas y equidistantes. ¿Y las superficies cómo son? No, no son esferas. Las esferas son de la carga puntual. Vamos a ver, un campo eléctrico uniforme tiene líneas así. Así, 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 ¿vale? Paralelas y equidistantes. Ahora, las superficies equipotenciales siempre son perpendiculares a la línea del campo. ¿Cómo serán acá las superficies equipotenciales? Así, o sea, serán unos planos así. Pues se lo vemos en dos dimensiones. Se lo vemos en dos dimensiones, son unas líneas así, ¿vale? Entonces, probemos a dibujar esto. Dos superficies. Gracias. ¿No puedes ponerlo ahí abajo? ¿Vale? Mientras dibujamos dos superficies de carga iguales. Entonces, la carga 2 positiva, dibujamos una superficie de carga acá. ¿Ya llegamos? Dibujamos una superficie de carga, por ejemplo, acá. 1, 2, así, bien alineadas, lo mejor que se pueda. Igualmente espaciada para simular. O sea, no estamos haciendo un plano exactamente, pero estamos simulando un plano utilizando tantas cargas puntuales. De hecho, en la realidad pasa exactamente eso. Imagina que este sea un plano, tiene muchos electrones, hay uno pegado al otro que cubren la superficie. ¿Vale? Entonces dibujamos el primer plano. El otro plano, como tiene que ser, paralelo, pero con carga negativa. Entonces dibujemos el otro y lo dibujamos acá. Intentando dibujar la carga más o menos igualmente espaciadas. Ya. ¿Vieron cómo salió el resultado? Entonces tenemos un plano de carga positiva y un plano de carga negativa. Pues obviamente no hice un plano, hice una línea, pero en dos dimensiones es un plano. Entonces, ¿cómo es el potencial acá? Ven que el potencial decrece desde positivo hasta negativo. Las líneas, las superficies equipotenciales son planos así. ¿Cómo serían las líneas del campo eléctrico? Serían unas líneas perpendiculares a la superficie equispaciadas así. ¿Vale? Entonces ven que el programa les permite pues dibujar bien las diferentes configuraciones de potencial. ¿Qué más le permite hacer el programa? Le permite exportar la imagen, ¿sí? Acá pueden escoger un tamaño en píxeles, por ejemplo 800,
le dan a aceptar y pues la exportó ahora, no sé, en la carpeta de origen del programa, ¿no? Acá me permite, le doy escritorio y el nombre potencial, ¿vale? Y nos exportó la imagen con resolución más alta. Ah, vale, acá salió, vale, nos exportó también la parte de afuera, nos exportó la imagen, ¿vale? Ahora, ¿qué más le permite de hacer? ¿Dónde se fue ahora? Este será, este. Refrescar, dámosle, así lo vuelvo a dibujar. Le permite también verlo en 3 dimensiones. Vamos a ver cómo se ve esto en 3 dimensiones. Vale, ahora se ve muy pequeño. ¿Sí? Tocaría, pues, pero acá clic sub, shift y clic sub. Shift y clic entonces. Así. Vale. Sí, las cargas son pequeñas, entonces la escala sale así. Pero que ven, tenemos unas cargas acá, unas cargas acá. El potencial decrece casi, se lo miran así. Vamos a hacer más zoom todavía. No, este es el máximo. Decrece linealmente, ¿sí? Así, ¿vale? Como se ve de allá. Es más interesante cómo se sale de esto. Cerramos esta ventana. Vamos a ver un caso más sencillo. Reiniciar simplemente una carga 8 acá en el centro. Se lo vemos en 3D, es este, ¿vale? Ahora está acá, está otra vez muy pequeño. Se le cambio a esto, cambia algo. No, toca hacer la carga más grande, 80. Refrescar. Porque se ve así. No, bueno, reiniciar. Y acá. Ahora sí se ve mejor, ¿vale? La carga era muy pequeña. Acá ven el potencial de una sola carga, o sea, una gráfica parecida a la que hacía antes Excel, solamente que acá podemos poner todas las cargas que queremos, ¿sí? Si quiero hacer un dipolo, menos 80, acá, vista en 3D, un dipolo de cargas, ¿vale? Acá se ve bien, así. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace el programa, funciona bien, ¿sí? Les permite de dibujar diferentes configuraciones de carga por medio de punto, pero si quieren por medio de punto pueden dibujar cualquier imagen. Por ejemplo, si quisieran dibujar una esfera, dámosle a reiniciar, dibujan los puntos alrededor de una esfera. Y la llenamos también adentro. Esto, por ejemplo, es el potencial de una esfera cargada de forma uniforme, ¿vale? Como ven, el potencial de una esfera es idéntico a lo de una carga puntual, porque es un potencial esférico, ¿sí? Se lo ven en 3 dimensiones, vamos a ver cómo sale. Eso sale bien. Acá lo ven muy bien. Ahora fue demasiado grande, sale de la escala. Pero ven que el potencial es constante en la esfera, lo ven muy bien acá, y sube así. Si se acuerdan, la gráfica del potencial de una esfera es así, afuera de la esfera que va bajando, y en la esfera el potencial es constante porque adentro de un conductor el potencial siempre es constante.
Ahora probemos a dibujar la esfera con uno más pequeño, vamos a ver, 15. Entonces la dibujamos esta vez positiva. Intentando dibujarla más o menos uniforme, porque no salió muy uniforme. Ah, sí, vale, más o menos tiene la forma de una esfera. Vale, acá obviamente se ve con muchos picos, pero la idea ¿cuál es? El potencial sube ahí y si yo hubiera dibujado más cargas y más uniformes, el centro de la esfera, el potencial estaría plano, constante. Vamos a ver si se logra hacerlo un poco mejor dibujando más cargas, aunque todo pues tendría uno que dibujar como miles de cargas, ¿sí? Como para que sea constante de verdad. Vamos a ver. Si se logra verlo mejor. Un tiempo que lo está dibujando. ¿Vale? Eso. Acá se ve mejor que sería más plano. Se parece a un volcán, o sea, sube, es plano. Se ve bien la forma esférica, pues bien, se ve la forma más o menos esférica, ¿sí? Y que el potencial ahí en la esfera es plano. ¿Vale? Entonces, este programa lo hizo un compañero, de hecho 2 compañeros colaboraron en los semestres pasados, ¿vale? Para dibujar el potencial eléctrico. Entonces, ¿qué es que les... Vale, cerremos esto ahora. Vale, cerremos el programa y vuelvo a apuntar esto a mi computadora. ¿Y qué es que les pido para la próxima clase? Que tengamos clase acá en sala de sistemas. Entonces, ¿dónde está? Perfecto. Se ve acá, pero no lo veo acá porque... Ve, duplicar. Ya. Entonces, ¿qué les pido? Entonces, el programa lo pueden bajar de acá, donde dice física electromagnética interactiva. ¿Sí? Física electromagnética online, no sé si lo había enseñado, le abre otra página interesante donde pues hay varias experiencias de física electromagnética con actividades en Java. Ahora acá no corre porque pues no tiene Java, pero acá pues hay varias, las que tienen este símbolo son actividades en Java. Entonces pueden ver pues simulaciones de física electromagnética, pues hay muchas, ¿sí? Hay mucho más de lo que hacemos en clase con actividades en Java, ¿vale? Entonces ese es otro recurso que pueden utilizar para el curso, ¿vale? Igual entonces el programa lo descargan acá, donde dice física electromagnética interactiva. Después que les pido que hagan un gráfico del potencial, ¿sí? Utilizando el programa, un gráfico que quieran ustedes, que le parezca bonito o que tenga significado físico, y me lo suben acá donde dice subir el gráfico del potencial eléctrico, ¿vale? Acá le dan, vale, pondremos modalidad estudiante, acá le dan subir el gráfico del potencial eléctrico, le permite subir un archivo. Si el programa le exporta la gráfica en PNG, creo, BMP, no sé, suben ahí el archivo uno por persona, ¿vale? La próxima clase que tengamos, o sea, de hoy en 8, cuando estemos otra vez en sala de sistemas, miramos todas las gráficas y pues ustedes votan
y la gráfica más bonita le junto un punto al parcial pasado, ¿vale? Entonces, los que hagan la gráfica, pues ustedes escogen la más bonita o más significativa, le junto un punto en el parcial pasado. La idea después es reunirla, acá tenemos el ejemplo del semestre pasado, reunir las gráficas más bonitas en una gráfica de este tipo, ¿vale? Acá la tienen, pues hice un collage, ¿sí?, donde puse las más bonitas del semestre pasado. Esta era chévere, esta, pues hay varias que son, hay varias que son chéveres, ¿sí? Entonces, o esta está chévere también, ¿vale? Entonces, hace la gráfica, la sube y después yo recojo las mejores y hago un collage, ¿vale? Entonces, igual que quería decirles que este programa le permite estudiar prácticamente el potencial, o sea, volverlo algo un poco más real de las fórmulas que vemos en la clase, ¿vale? Entonces, tenían las primeras 3 preguntas del capítulo 26. Entonces vamos a ver las preguntas que dicen. La primera le dice: si se les pidiera de diseñar un capacitor para una situación en la cual se requiere tamaño pequeño y gran capacitancias, ¿cómo diseñarían ustedes el capacitor? Dime. Con placas muy pegadas una a la otra, ¿sí? La fórmula me la repite. ¿Cuál es la fórmula del capacitor de placas paralelas? ¿Quién me dice la fórmula? Capacitancia igual capacitancia igual sub 0 por A sobre D, ¿vale? O sea, la capacitancia es proporcional al área de las placas, pero nos dice un capacitor de área pequeña, entonces no podemos hacer las placas mucho más grandes, y inversamente proporcional a la distancia, la separación de las placas. Entonces, lo que podemos hacer para incrementar la capacitancia es acercar las placas una a la otra lo más posible. No podemos acercarla hasta tocarse, porque obviamente como una es positivo, una es negativa, se descarga. De hecho, hay una distancia mínima que depende de la resistencia del aire, ¿sí?, que vamos a ver más adelante cómo se puede calcular. ¿Cuál podría ser otra estrategia para volver el capacitor todavía más pequeño? Lo había dicho un compañero. Eso, enrollar, pues hacer un capacitor así y enrollarlo así en espiral. Queda de placas paralelas, la ventaja ocupa menos espacio. Otra última estrategia que se puede utilizar, vamos a ver también eso más adelante en las próximas clases, es introducir un dieléctrico entre las placas. O sea, en lugar de tener aire entre las placas, le introducimos otro material aislante y vamos a ver que hay unos materiales que tienen la propiedad de incrementar la capacitancia de un cierto factor. Entonces, por ejemplo, entre las placas podemos insertar, en lugar que el aire, podemos insertar caucho, teflón o que se puede poner papel, vidrio, varios materiales, y esto tiene el efecto de aumentar la capacitancia del capacitor, ¿vale? Entonces, hay toda una serie de técnicas que permiten realizar capacitores pequeños y de grande capacitancia, ¿vale? Esta era la primera. La segunda dice: las placas de un capacitor están conectadas a una batería. ¿Qué ocurre con la carga en las placas si los alambres de conexión se quitan de la batería? Entonces acá tenemos las placas conectadas a los polos de una batería. ¿Qué pasa si quitamos los alambres? O sea, si quitamos los alambres, hacemos así, ¿qué pasa con la carga en las placas? ¿Disminuye? ¿Queda ahí? ¿Puede irse a algún lado? No, las placas están aisladas, no pasa nada con la carga de las placas, queda ahí, ¿vale? Ahora, la pregunta sigue:
diciendo qué pasa si los alambres se quitan y se conectan así. Hace una chispa y de hecho como la carga es positiva y negativa, los electrones se van de acá a acá, fundamentalmente, y el capacitor queda descargado, porque toda la carga negativa balancea la carga positiva. ¿Vale? Entonces, si simplemente desconectamos el capacitor no pasa nada. Para descargar el capacitor tenemos que conectar los alambres. Eso es verdadero siempre y de hecho crea un peligro cuando trabajemos con equipos eléctricos. Por ejemplo, pongamos que adentro de este computador haya un capacitor. Conectamos la toma a la corriente, el capacitor se carga. Si quito la corriente, ¿el capacitor se descarga? No. Si yo lo abro, toco los componentes internos, el capacitor me puede dar una descarga que si es suficientemente grande, la descarga puede ser suficientemente alta para matar a una persona. ¿Sí? Entonces eso lo tengan siempre en cuenta. No es seguro, por ejemplo, abrir un televisor si la espina está desconectada, porque puede ser que contenga capacitores y eso le den una descarga. Si uno dice, pues desconecto la toma, no me pasa nada, es mentira, ¿sí? Porque el capacitor almacena carga, ustedes por mala suerte van a tocar los cables conectados a los pies del capacitor y el capacitor se descarga a través de su cuerpo, ¿sí? Entonces cuando uno abre un equipo eléctrico siempre tiene que saber lo que hace y entonces primero manejarlo con guantes de caucho, todo eso, y segundo saber cómo son las conexiones y ir a descargar los capacitores antes, ¿sí? Porque si no pueden quedar cargados por minutos, horas o hasta días, ¿sí? Si el aire es seco no se descarga fácilmente y pueden quedar cargados durante días, ¿vale? Un ejemplo de esto es el de defibrilador, ¿sí? Lo habrán visto en los aeropuertos, ¿sí? Es un instrumento, prácticamente se carga un capacitor con la corriente. Cuando lo ponen en el pecho de una persona, el defibrilador se descarga, le da una descarga que en este caso reactiva el latido del corazón, ¿sí? Pero la misma carga, si el corazón está funcionando, podría parar el corazón, ¿sí? El defibrilador no tiene que estar necesariamente todo el tiempo conectado a la corriente. Puede quedarse ahí y queda cargado durante mucho tiempo hasta que lo utilicemos, ¿vale? Entonces, si acuerden esto, un capacitor no se descarga simplemente quitándolo de la batería o la corriente. Se tiene que juntar los dos placas para que haya descarga, ¿vale? Esta era la segunda. La tercera es... ¿Tenías pregunta? Sí, pues es que pues, uno ve las películas que ponen el desfibrilador y lo unta, lo coge después. O sea, primero como que hace contacto. No, si uno hace así, pues mientras lo va descargando, pues lo puede probar. O sea, haciendo así pruebas se está cargando. Eso lo hace. Pero en el mismo momento que lo pruebas, lo vas descargando. ¿Sí? Entonces... Cuando hacen así es que está descargado, porque primero le echan un líquido, no hay necesidad de ningún líquido. Esos son los dos polos del capacitor. Lo pegas a la pared o lo enchufas y se recarga. Si haces así, conectas un polo al otro y lo descargas, ¿sí? La idea es hacerlo acá en el pecho para que la descarga sea en el pecho, ¿sí? Porque a veces se ve que lo utilizan más de una vez en un... Pues porque probablemente tiene adentro una... ¿Cómo funciona? No están conectados a la corriente, sino tienen adentro una batería. Entonces, ¿qué hace la batería? Cuando el defibrilador se descarga, vuelve a cargarlo. Entonces, lo descargas, la batería pues lo vuelve a cargar, lo vuelves a descargar, la batería lo vuelve a cargar y pues la batería tiene energía para cargarlo muchísimas veces, ¿sí? Entonces la batería funciona como si fuera la toma de corriente. De hecho, por esto lo pueden probar. Lo pruebas, haces una descarga, después esperas un segundo que la batería lo recargue, lo pones en el pecho y otra vez lo descarga. Eso funciona hasta que dure la carga de la batería. De pronto, con lo que dice el Jungel, pues pasa la carga muy rápido. Ah, pues el gel puede servir para, como cuando le hacen un electrocardiograma o algo así. Los electrodos tienen como una espuma, no sé si alguien probó.
que sirve para mejorar la conexión eléctrica entre el electrodo y su cuerpo, o sea, para mejorar la conducción, ¿sí? Ponen el electrodo con el gel para que su cuerpo conduzca mejor la corriente entre las placas del capacitor, ¿vale? Pero funciona también sin esto, tal vez no tan eficiente, pero funciona también sin gel. Un ejemplo, alguien probó a un lector de ritmo cardíaco, esa faja que se pone acá. ¿Alguien la utilizó alguna vez? Como quien hace deporte, los deportistas tienen como esta faja, la ponen acá y en el reloj le lee el ritmo cardíaco. No, eso es para probar la presión. Pero no vieron, nadie vio este sistema, hay unos relojes que le miden el ritmo cardíaco. Pero el reloj, ¿cómo funciona? Tienes que poner una faja acá en el pecho, ¿sí? Cuando uno todavía empieza la actividad, que no tiene sudor, a veces no lee muy bien, ¿sí? Después, empezando a trotar, lo que sea, empieza a sudar y pues el sudor vuelve más conductor pues el sistema y le lee mejor el ritmo cardíaco, ¿sí? Otro sistema para leerlo de una más fácilmente, pues con la saliva uno humedece un poquito los electrodos de la faja cuando la pone acá, y esto, la saliva también es conductora porque tiene sales, y esto permite que lea más correctamente el ritmo cardíaco, ¿sí? O si fueran al gimnasio, otro sistema parecido es cuando ponen las manos en las máquinas de trotar. Las manos son dos electrodos, le leen el ritmo cardíaco, ¿sí? Para que funcione bien, pues las manos es mejor que estén sudadas o poner algo de saliva, y eso crea una conexión eléctrica más fuerte, más sencilla entre las manos y los electrodos, ¿vale? Entonces, esta es la razón para poner el gel en el desfibrilador, ¿vale? Ahora, seguimos con la tercera pregunta. Le dice: un farad es una unidad muy grande de capacitancia. Ya les había dicho la clase pasada. Calcular la longitud del lado de un capacitor cuadrado lleno de aire que tiene una separación de placa de 1 metro. Entonces queremos un capacitor con separación de placa de 1 metro, ¿vale? Entonces nuestro D es igual a 1 metro, ¿vale? Y que tenga capacitancia de 1 faradio. Entonces C es 1 faradio. Lo que quiere conocer es el área de una placa. No, la longitud de un lado, ¿vale? Calculamos el área y de esto podemos calcular el lado si las placas son cuadradas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula siempre es la misma: C igual epsilon 0 por A sobre D. Queremos el lado, entonces despejamos el área. Entonces, ¿cuánto nos da? Área igual sobre epsilon 0, ¿vale? El lado que es en un cuadrado es la raíz cuadrada del área. Entonces tomamos la raíz cuadrada y lado igual raíz cuadrada de D por C sobre epsilon 0, ¿vale? Entonces reemplacemos los valores. D es igual a 1 metro, C es igual a 1 faradio y epsilon 0 es 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado, ¿vale? Entonces me hagan este cálculo y vamos a ver cuánto es la longitud del lado del capacitor. ¿Cuánto les dio la longitud del lado? Dale, ¿cuánto les dio? 336.000, ¿vale? Entonces, 336.000 ¿qué?
¿Cuál es la unidad de medida? Metros. En kilómetros son 300 kilómetros. ¿Vale? Entonces, un capacitor de capacidad de 1 faradio que tenga separación de placas de 1 metro tendría que tener el tamaño de la placa, o sea, la longitud de la placa de 300 kilómetros. Obviamente no se puede construir si no podemos hacer un capacitor de tamaño de 300 kilómetros. ¿Es posible, según ustedes, hacer entonces capacitores de 1 faradio? Sí, pues no es tan fácil, es posible. ¿Cómo se hará? Pues digamos, las placas y colocamos Exactamente, material. primero, la separación de placa no será 1 metro, sino 1 milímetro o 1/10 de milímetro. Segundo, el capacitor lo podemos enrollar para que sea más pequeño. Tercero, podemos poner más capacitores uno encima del otro, ¿sí? Podemos poner 1, 2, 3, 4, todos así y después enrollar. Entonces otra vez se hace más grande. Y tercero, como les había dicho, se puede introducir materiales adentro del capacitor que incrementan su capacitancia. Todas estas técnicas permiten realizar capacitores de 1 faradio, pero igual es algo grande, o sea, un capacitor de 1 faradio puede ser grande como este computador o más, ¿vale? No es un objeto así de pequeño. El material. El material, lo que dije, introducir un material... El material de las placas. No, el material de las placas no influye. Las placas solo necesitan ser conductoras, ¿vale? Metálica o podrían ser de cualquier material O sea, si fuera de conductor. plata, ¿no? Podrían ser de plata, podrían ser de hierro, de cobre, de lo que sea, pero eso no influye. Lo que influye sobre la capacitancia es el material que está entre las placas. Nosotros por el momento ponemos solamente aire, pero se puede, de hecho, en la práctica poner como caucho, teflón, vidrio, pues hay muchos, cerámica, hay muchos materiales que se utilizan y cada uno tiene una propiedad especial. Por ejemplo, los condensadores pequeños o los circuitos que se utilizan. Normalmente, pues depende de muchos tipos. Normalmente son de cerámica o de vidrio adentro de los capacitores, pero puede ser, por ejemplo, de teflón. Vamos a ver más adelante, cada material tiene unas características de resistir a la temperatura, a la presión diferentes, pero siempre tienen algo, nunca hay aire, ¿sí? Puede ser vidrio, teflón, caucho, diferentes tipos de material. ¿Vale? Entonces, esta era la tercera pregunta. Vamos a ver ahora los problemas, el problema 1, el compañero y después el problema 2. Vale, entonces borra acá. Vamos a ver qué dice el problema el 1. Entonces dice, es muy sencillo, le dice, ¿cuánta carga existe en cada placa de un capacitor de 40 microfaradios? Entonces, capacitancia igual 40 microfaradios, que quiere decir 40 por 10 a la menos 6 faradios. Que se conecta a una batería de 12 voltios. Delta V es igual a 12 voltios. ¿Cuál es la fórmula? El voltaje es 12 voltios. ¿Cuál es la fórmula que utilizamos para resolver esto? Dime. Capacitancia igual carga sobre voltaje. ¿Sí? La fórmula es Q sobre delta V. Siempre es un delta porque es una diferencia entre las dos placas. ¿Sí? Entonces, lo que queremos, nos pregunta el problema en la carga, simplemente es despejarla de esta fórmula y después hacer los cálculos. ¿Vale?
hasta el momento hemos visto dos fórmulas de los capacitores. Una es esta. Esta es la fórmula general, ¿sí? O sea, es válida para cualquier capacitor, ¿sí? La otra fórmula que hemos visto, la de C igual a epsilon 0 por A sobre D, es válida solamente para un capacitor de placa paralela, ¿sí? La de antes sirve para calcular la capacitancia. Esta es la definición de capacitancia, o sea, es válida en general. Vale. Entonces, 40 por 10 a la menos 6, perfecto, C por delta V, 40 por 10 a la menos 6 por 12, 4 por 12 hace 600, sería 600 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿verdad? ¿O no? Déjame ver, 40 por 12, ¿qué hace? 400, sí, no, 600, disculpen, 480. Sí, no, 600, sí, yo sé por aquí. 480 por 10 a la menos 6 coulomb. Vale. Sí, espera. Eso entonces es el primer punto. Es simplemente multiplicar capacitancia por voltaje. Ahora, al segundo punto, el mismo capacitor conectado a una batería de 1,5 voltios. Es todo lo mismo, en lugar que 12 voltios tenemos 1,5 voltios. Es igual, lo mismo y restante. 40 por 10 a la menos 6. Por 60 por 10 a la menos 6. No, 60 o... Sí, 40. 60 por 10 a la menos 6. Perfecto. Vale. Es simplemente multiplicar. Vale. Entonces, esto es el primero, ahora el segundo es el compañero. Guarda, está acá. El problema, el otro era el problema, el 2, no, el 3. Entonces el problema 3 le dice 2. Le dije el 2, vale, acá tenían 3, vale, hacemos el 2 entonces. Dos conductores tienen cargas netas de 10 microcoulomb y menos 10 microcoulomb. Y entre ellos hay una diferencia de potencial de 10 voltios. Calcular la capacitancia de este sistema. De 10, eso siempre es positivo. Calcular la capacitancia. Pues de hecho la fórmula la tienes acá. Capacitancia igual Q sobre delta V. Es simplemente aplicar esta fórmula. Entonces, 10 por 10 a la menos 6. ¿Por qué estás escribiendo C1? No, la capacitancia es del sistema. El capacitor está hecho por los dos conductores, o sea, uno positivo y el otro negativo. Si hay un solo conductor, no hay un capacitor, o sea, esto es nuestro sistema. Esto es el conductor 1, ese es el conductor 2, ese es positivo, ese es negativo. Todo esto es nuestro capacitor, o sea, la capacitancia es de este sistema. ¿Se acuerdan? Te lo dibujé así ayer. ¿Vale? Entonces, capacitancia es 10 por 10 a la menos 6 sobre 10 voltios. Entonces,
10 sobre 10 da 1, 1 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Vale? Simplemente aplicar esta fórmula. Segundo punto, la diferencia de potencial entre los dos conductores, si la carga en cada uno se incrementa hasta 100 microcoulomb. Entonces lo que queremos esta vez es el delta V. ¿Sí? Delta V lo despejamos de ahí. Q sobre C. 100 microcoulomb. Entonces 100 sobre C, 1 por 10 a la menos 6 faradio, ¿cuánto nos da? 100 sobre 1, 100 voltios. Vale. Entonces los problemas los dos eran sencillos, se resolvían todo con esta fórmula, despejando cada vez lo que nos sirve. ¿Vale? Le repito, esa es la fórmula de definición de capacitancia. O sea, sirve para cualquier tipo de capacitor. La otra fórmula de área y distancia sirve para capacitores de placa paralelas. Vale, entonces hemos corregido los problemas de ayer. Vemos rápidamente la clase de hoy. Vale, que ya falta solo media horita. Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a ver es combinaciones de capacitores. ¿Qué quiere decir combinar los capacitores? Quiere decir poner los capacitores en serie o paralelo. ¿Quién me sabe decir qué quiere decir poner dos capacitores en serie? Exactamente, uno atrás del otro en la misma línea de circuito. ¿Vale? ¿Qué quiere decir ponerlos en paralelo? Vale, en serie el capacitor, ¿se acuerdan? Se dibuja así. Estos son dos capacitores en serie. ¿Cómo los dibujarían en paralelo? Para eso sería uno arriba y el otro abajo. Exactamente, sería así. Estos son dos capacitores en serie, o en general dos objetos en serie, y estos son dos capacitores en paralelo. ¿Qué quiere decir? Cuando más adelante veamos bien qué es la corriente, ¿qué quiere decir? Que acá la corriente que pasa en uno es la misma que pasa en el otro. Mientras acá quiere decir que la corriente se divide en dos ramas y la que pasa en uno no pasa en el otro. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de serie, ese es el concepto de paralelo. Entonces, vamos a empezar con capacitores en paralelo. Entonces, capacitores en paralelo lo encuentran en 26.3 del libro. Vale, antes de dibujar nuestro circuito necesitamos unas pequeñas convenciones sobre cómo dibujar circuito. Vale, un circuito es un conjunto de cable y pues elementos eléctricos. Vale, ¿qué elementos necesitamos nosotros? Necesitamos el capacitor, la batería se dibuja así. Esta es una batería. Parece el capacitor, pero esta barra es un poco más gruesa y más pequeña. Esta indica el polo negativo de la batería y este el polo positivo de la batería. ¿Cuál es la función de la batería? Entregar una diferencia de potencial constante a sus extremos. Por ejemplo, si la batería es 6 voltios, la diferencia de potencial entre esto y esto siempre es 6 voltios.
¿Qué más necesitamos? Pues lo vamos a ver más adelante. Esto se llama resistor. Y el último elemento, vale, hay dos más. Esto se llama tierra. O sea, todo lo que está conectado directamente con esto tiene potencial cero. Y el último elemento es el interruptor. Interruptor, ¿qué quiere decir? Cuando el interruptor está abierto, no circula corriente en el circuito. Cuando el interruptor se cierra, circula corriente en el circuito. ¿Vale? Estos son los únicos símbolos que necesitamos, esa es batería, que necesitamos para ver circuito en este curso. ¿Sí? Entonces, capacitor, resistor, batería, tierra y interruptor. ¿Vale? Entonces vamos a dibujar un circuito que tenga dos capacitores en paralelo. ¿Cómo será el circuito? Pues así. Acá está un capacitor, acá está el otro y acá está una batería. ¿Vale? Este es el circuito de dos capacitores en paralelo. El primer capacitor tiene una capacitancia C1, el segundo capacitor tiene una capacitancia C2, la llamamos, y la batería genera una diferencia de potencial delta V. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es reducir este circuito a un circuito equivalente. ¿Qué quiere decir equivalente? Quiere decir que no es lo mismo, pero se porta de la misma forma cuando lo vamos a utilizar. ¿Vale? Entonces queremos reducir esto a un circuito equivalente. ¿Vale? ¿Cómo será el circuito equivalente? Tendrá la misma batería delta V, pero en lugar que dos capacitores, tendrá un capacitor solo que tenga una capacitancia que llamamos C equivalente. ¿Vale? Entonces C equivalente. Entonces queremos poder pasar de este circuito a este circuito. ¿Por qué esto? Para crear un circuito más sencillo. ¿Vale? Esto tiene dos capacitores, esto tiene uno solo y funciona de la misma forma. Entonces pues queremos hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver, los dos capacitores, ¿cuánto vale el delta V de este capacitor? ¿Es el mismo de la batería o es otro? Es el mismo, ¿verdad? Porque este lado de la batería, llamámoslo punto A, está conectado directamente con el punto B, o sea, están al mismo potencial, ¿verdad? Este punto acá, C, está conectado directamente con el punto D, ¿verdad? Porque están al mismo potencial. Entonces el delta V de este capacitor es el mismo de la batería. ¿Vale? El delta V del otro también es el mismo de la batería. Sí, por el mismo razonamiento. Entonces, ¿qué podemos escribir? Podemos escribir cuánto vale la carga total de los dos capacitores. Pues será, no, ¿cuánto vale la carga total? Pues será la carga de uno más la carga del otro, ¿correcto? Entonces podemos escribir que Q total igual Q1, la carga del primero, más Q2. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la ecuación que nos da Q1? Q1, ¿cuál es la definición de capacitancia? Q1 es C por delta V. De hecho, C1, porque es Q1, C1 por delta V. Delta V no le pongo el índice 1 porque es el mismo para todos. ¿Sí? Ahora, ¿qué será igual Q2?
C2 por delta B. Ahora, ¿qué será igual a Q total o Q equivalente? Será C equivalente, o sea, el capacitor, que es la suma de los dos, C equivalente, otra vez por delta B. ¿Vale? Entonces podemos reemplazar 1, 2 y 3 en esta, y ¿qué obtenemos? Obtenemos C equivalente delta B igual C1 delta B más C2 delta B. ¿Qué podemos hacer en esta ecuación? ¿Qué podemos hacer? Factorizar el delta B, o sea, quitar fundamentalmente el delta B, ¿verdad? Porque aparece a los dos lados. Entonces, esto, y nos da que C equivalente es igual a C1 más C2. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que cuando tengamos dos capacitores en paralelo y queremos pasar al circuito equivalente, ¿cómo será el circuito equivalente? Será un circuito que tiene la misma diferencia de potencial, la misma batería, y un capacitor que tiene carga, que es la suma de la carga de los dos, y capacitancia, que es la suma de la capacitancia de los dos. ¿Sí? Entonces, el capacitor equivalente de capacitor en paralelo es la suma de las capacitancias, o sea, capacitancias en paralelo se suman, ¿vale? Si hubiera más de 2 sería lo mismo, C equivalente igual C1 más C2 más C3 más Cn. O sea, capacitancia en paralelo se suman la capacitancia de la combinación en paralelo de capacitores es la suma de las capacitancias individuales. ¿Vale? Ahora vamos a ver capacitores en serie. Dejemos el circuito equivalente, dejemos todo esto que nos sirve y hagamos dos capacitores en serie. Esto y esto. C1, C2 en serie. Entonces, otra vez, el circuito equivalente será lo mismo. O sea, de estos dos queremos pasar a uno solo. Ahora, ¿esos dos capacitores son en serie? Pues los dibujé así, ¿son en serie? Sí, ¿verdad? No importa que estén dibujados sobre la misma línea, o sea, sobre el mismo lado del circuito. Estos dos son en serie porque toda la corriente que pasa por uno tiene también que pasar por el otro, ¿vale? Entonces, aunque los dibujé así y no así, los dos capacitores son en serie, ¿vale? Entonces, ahora toca hacer mirar bien en detalle qué pasa con las cargas, esta vez en los capacitores. ¿Por qué? La carga de este capacitor pues la llamamos 1. Eso es el lado negativo, este lado tendrá una carga, esta placa, de menos 1. ¿Vale? ¿Cuál será la carga de la otra placa? No, de esta placa. Esta tiene una carga de menos 1. ¿Cuál será la carga de esta placa? 1 más 1, ¿verdad? Un capacitor, si se acuerda, tiene la misma carga en las dos placas, simplemente una negativa y la otra positiva. Entonces, esta carga es menos 1, esta es más 1. Ahora, ¿cuánto será la carga de esta placa? Igual, será menos 1 porque esta parte del circuito es completamente aislada. ¿Sí? Entonces, para que esta placa se cargue positiva, ¿qué quiere decir? Que unos electrones se tienen que ir de esta placa. Pero ¿dónde pueden irse? No pueden irse a ningún lado que la otra placa. Entonces, si acá se carga positiva de 1,
acá se carga negativa de menos Q1. ¿Cuánto vale la carga de esa placa? La última. Q1 más Q1, ¿vale? De hecho, como es toda la misma, podemos quitar el índice 1 y llamarla simplemente Q, ¿vale? Entonces, la carga de esta es Q, la carga menos Q, más Q, menos Q, más Q. ¿Cuánto será la carga del capacitor equivalente? Otra vez, la misma Q, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos escribir? Que Q1 igual Q2 igual a Q. O sea, la carga de los dos capacitores es la misma, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la ecuación que nos permite resolver en este caso? Es la ecuación del potencial, que dice delta V, el potencial de la batería, que es la suma de la diferencia de potencial entre los dos capacitores. ¿Por qué? Por ejemplo, el potencial acá podría ser 0 y acá 12 voltios, ¿vale? ¿Cuánto es el potencial de este punto? 0, ¿verdad? Está conectado directamente. El potencial de este, 12. El potencial de estos dos, pues si los capacitores son iguales es 6. Si no son iguales es algo entre 0 y 12 que no sabemos, ¿vale? En general, pero es algo entre 0 y 12. ¿Qué quiero decir con esto? Que este capacitor tiene una diferencia de potencial delta V1, esto tiene una diferencia de potencial delta V2, delta V, la diferencia de potencial sobre todo el circuito, ¿qué será? Será igual a ¿qué? Delta V1 más delta V2. Entonces podemos escribir que delta V igual delta V1 más delta V2. Delta V, ¿qué es igual? Delta V, lo vemos de esto, es igual a Q sobre C equivalente, ¿vale? Por definición, otra vez de capacitancia. Q sobre C equivalente. Delta V1, ¿a qué es igual? Es igual a Q sobre, para este capacitor, delta V1, que es igual a Q sobre C1, ¿verdad? O sea, es siempre la misma fórmula, Q igual C por delta V, entonces delta V igual a Q sobre C, ¿verdad? Esta es la fórmula siempre la misma de definición de capacitancia. Entonces, para este capacitor, si queremos delta V, ¿qué será? Delta V1 igual, ¿qué dice la fórmula? Delta V1 igual Q sobre C1. Vale, delta V1 igual Q sobre C1 y delta V2 es igual a Q sobre C2. Entonces, solamente reemplazar 1, 2 y 3 en esta. Entonces, Q sobre C equivalente igual Q sobre C1 más Q sobre C2. ¿Qué podemos hacer esta vez? ¿Qué podemos hacer? Quitar la Q, ¿verdad? Aparece a los dos lados. Entonces, ¿cuál es la fórmula final? 1 sobre C equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2, ¿vale? Entonces, cuando los capacitores están en serie, la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Se acuerden que la capacitancia, o sea, el inverso de la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Nos impide en esta parte, ¿vale? Si por ejemplo la capacitancia 1, C1 fuera 2 y C2 es igual a 4, ¿cuánto vale C equivalente? Vale, 1 sobre 2 ¿qué da? Un medio. 1 sobre cuarto, un cuarto. O sea, 1 sobre 2 da un cuarto más un medio, ¿qué da?
No, un cuarto más un medio no da 5 cuartos. 3 cuartos. ¿Cuánto vale la capacitancia equivalente? No 3 cuartos, 4 tercios, porque tengo que invertirlo. Es un medio más un cuarto es igual a 3 cuartos. Pero esto es 1 sobre C equivalente, entonces tenemos que invertir. No se olviden de invertir, siempre se olvidan esto. Entonces C equivalente es igual a 4 tercios. ¿Vale? Si hay más de 2 capacitores, sigue más 1 sobre C3, más 1 sobre C4 y así. ¿Vale? Se acuerden que calculan la capacitancia y después tienen que invertir. ¿Vale? El inverso. Entonces, sobre esto hago rápidamente un ejemplo, el ejemplo 26.4. ¿Vale? Miremos rápidamente qué nos dice este ejemplo. ¿Dónde está? Vale, hay esta combinación de capacitores. Quiero encontrar la capacitancia equivalente. Entonces, hagámoslo rápidamente. 26.4. Entonces les da este gráfico. Ese es el punto A. Acá es así, así, este circuito. Esto es así. Así. Este es 4, este es 1, este es 3, este es 6, este es 2 y este es 8. ¿Vale? Faradio. Quiere la capacitancia equivalente entre el punto A y el punto B. ¿Vale? Esta es una combinación de capacitores. ¿Cómo calculamos la capacitancia equivalente? ¿Dónde empezarían ustedes? Por los paralelos. Esto o esto. ¿Vale? Entonces, esto y esto, ¿cuánto hay? Son en paralelo, entonces se suman. 1 más 3, 4. Entonces, volvemos a dibujar el circuito. Este es 4. Estos se reemplazan con uno solo de 4. ¿Vale? Y esto, ¿cuánto vale el paralelo de esto? 8. Entonces acá hay uno de 8 y acá volvemos a dibujar el otro de 8. Vale, bien. Este es el circuito 1, este es el circuito 2. Los dos son equivalentes, o sea, funcionan de la misma forma. Ahora, ¿qué harían ustedes? La serie de esto y la serie de esto. ¿Cuánto vale la serie de esto? Sería 1 sobre C equivalente igual 1 sobre 4 más 1 sobre 4. ¿Cuánto nos da esto? Un medio. 1 sobre C equivalente es igual a un medio, entonces C equivalente es igual a 2. Entonces, estos dos se reducen a un capacitor de 2. Y esto es 1/8 más 1/8, un cuarto. 1 sobre un cuarto, 4. Entonces, acá A, acá B, y acá un capacitor de 4. El circuito 3 es equivalente a 2 y es equivalente a 1. ¿Vale? ¿Qué hace falta? El paralelo de esos dos. ¿Cuánto vale el paralelo de esos dos? No, el paralelo. 6. 4 más 2, 6. Entonces, el circuito final es un capacitor de 6. Circuito 4. Este circuito es equivalente a esto, es equivalente a esto y es equivalente a esto. O sea, todo esto lo podemos reemplazar con un circuito de este tipo
que tenga un capacitor de 6 faradio, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen que acordarse de la clase de hoy? Capacitancia en paralelo se suman, capacitancias en serie utiliza la fórmula 1 sobre C equivalente igual 1 sobre C1 más 1 sobre C2, ¿sí? Cuando hagan un circuito para resolverlo, eso se llama resolver circuito, ¿qué tienen que hacer? Tienen que empezar del más interno, ¿sí? No habrían podido hacer el paralelo de esto con esto antes de resolver esto, o sea, antes se resuelve esto, llegamos acá, no podemos hacer el paralelo de esto con esto, tenemos que hacer antes la serie, ¿vale? Resolvemos las dos series y ahora sí podemos que hacer el paralelo, ¿sí? O sea, se va como resolver una expresión matemática desde lo más interno a lo más externo. Entonces empezamos con estos, después con estos y después con el paralelo de estos y llegamos a este, ¿vale? Estos circuitos son todos equivalentes, o sea, podemos pasar de uno al otro, y lo vamos a ver más adelante, podemos pasar de este a este, de este a este, así, de forma indiferenciada, o sea, funciona lo mismo. Esto es equivalente a esto, ¿sí? Si acá conectamos un parado eléctrico al punto A y al punto B, es idéntico conectarle todo esto o conectarle simplemente esto, ¿vale? Este circuito lo podemos reemplazar por este, ¿vale? Esta era la clase de hoy. Para el viernes me hacen 2 ejercicios sobre estos conceptos y son los problemas problemas 17 y 18 del capítulo 26. Entonces, problemas 17 y 18 del capítulo 26 para el viernes, subir a Moodle. Para el otro miércoles, si quieren, hacen el gráfico del potencial y por favor me acuerdan de mirarlo, corregirlo y de votar cuál es la gráfica mejor. Profesor, se suben a Esto se sube a Moodle. La gráfica la suben a Moodle donde dice subir la gráfica del potencial, ¿sí? Para que puedas verla. No, una por persona, por favor, no muchas por persona para que sea correcta la competencia. Entonces, una gráfica por persona. Gracias por su atención y que tengan buena tarde.